el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor, para llevar sobre su hombro nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en él hay Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata, y retumbar como un gran trueno. El sonido se parecía al de los músicos que salen de Pascua, que cantaban con nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Con poder todo reino le verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán.
postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Abran las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor nos puede? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el Así es, así será. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Qué gusto, qué privilegio poderlos saludar en esta mañana. Me siento honrado de poder tener este tiempo con ustedes, privilegiado de poder estar teniendo esta interacción con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y te quiero invitar a que podamos poner en manos de Dios este tiempo. Por favor, acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por estarnos cuidando, por estarnos protegiendo. Gracias, Dios, por mantenernos siempre, Dios, en tu mano, Señor. Cuídanos, Dios, y ayúdanos, Dios, si tenemos una enfermedad o dolencia, Señor, ayúdanos a sanar, Señor. Ayuda también a aquellos, Dios, que están enfrentando una crisis financiera. Padre, quédate con ellos, Dios. Ayúdalos, fortaléceles, Dios. Padre, provee, Dios, de aquello que más necesitan, Señor. Padre, gracias por cuidarnos, gracias por estar en control de nuestras vidas. Te suplico mucho, Dios, porque dirijas este tiempo y que sea este tu siervo un instrumento para gloria tuya. En nombre de Jesús, amén. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Mira, el tema que hoy quiero compartir contigo es por demás interesante. Muchos de nosotros recordamos hace algunos años
cómo era enviar un archivo, ¿te recuerdas? Ahí veías el papelito cruzar de un lado a otro para llegar a un recipiente por ahí y era tan lento, pero ahora con el avance de la tecnología todo se ha hecho mucho más rápido. Ahora por medio de los dispositivos, los celulares, las tabletas, el acceso a Internet es cuestión de segundos. ¿Y qué me dices de los tiempos de entrega que ahora tienen los servicios de paquetería, por ejemplo, ¿no? Solicitas algo en Internet y a las semanas ya están aquí contigo. De la misma manera, llamas y una hamburguesa te llega en instantes. En unos cuantos minutos ya tienes una pizza en tu casa. Los tiempos se han recortado tanto. Esperar se hace tan difícil ahora. Cuando antes teníamos que esperar tanto, ahora nos cuesta trabajo esperar unos minutos. La mayoría de nosotros ya no tenemos que esperar mucho para recibir un producto o un servicio. Pero mira cómo están cambiando ahora las cosas. Recientemente hemos visto largas filas para entrar a los supermercados. ¿Te ha tocado hacer esas largas filas? Los bancos ni se diga. Recientemente tuve que hacer una fila de 2 horas y media aproximadamente para llegar hasta la ventanilla. ¿Batallas con la paciencia? ¿Eres de los que se impacientan fácilmente? La verdad es que yo sí. Batallo mucho con eso. Tengo que orar, tengo que pedirle mucho a Dios para poder ser paciente y no nada más para hacer una fila. Tú y yo sabemos que necesitamos ser pacientes también en otros ámbitos. Definitivamente, Dios quiere trabajar en nuestros corazones. ¿Qué pensarías si te dijera que Dios nos ha llamado a esperar? Que Dios nos hace un llamado a ser pacientes. ¿Cómo te sentirías al respecto? El tema que, insisto, quiero platicar contigo en esta mañana se titula Dios nos llama a ser pacientes. Dios nos quiere hacer un llamado a ser pacientes. Definitivamente es bien importante que los hábitos que hemos desarrollado, que se han formado, pues no vamos a esperar a que cambien de un momento para otro. Tenemos que ser pacientes. Dios quiere trabajar en nuestras vidas y se requiere de paciencia. Un cambio no va a ser de un momento para otro. Se requiere de paciencia. Y definitivamente la Biblia tiene mucho, la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos en torno a este tema. La primera escritura que veremos es Efesios 1:18. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. La versión NTV nos da esta maravillosa traducción. Pido que les inunde la luz del corazón. Mira, es bien importante que nosotros tengamos una profunda reflexión en torno a este tema de la paciencia. Literalmente significa que nuestro corazón pueda recibir el esplendor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad de la inversión de Dios en nosotros. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz es muy importante que a nosotros nos pueda quedar claro lo que Cristo hizo. Entonces, al parecer, Dios no quiere dejar ningún cabo suelto. Dios no quiere dejar nada a la deriva. Y podemos verlo claramente en la Escritura, cuando refiere que inunde de luz el corazón, que podamos nosotros estar claros de lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Entender la esperanza segura, dice la Escritura. Mira,
Todo esto es muy valioso para nosotros. Dios no nos quiere dejar fuera de esta comprensión profunda. Y hemos estado hablando la semana pasada del profeta Habacuc. Y hoy tocaremos nuevamente a este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería dejar a Habacuc sin esta gran oportunidad de ver profundamente el sentir de Dios y el corazón de Dios. Dios quería enseñarle acerca del poder esperar, del ser paciente. En medio del desaliento que Habacuc tenía por lo que le rodeaba, Dios lo llevaba de la mano al ámbito de la paciencia. Si hubiese sido por Habacuc, seguramente muchas cosas hubieran cambiado. Lo mismo ocurre con nosotros, es decir, muchas cosas quisiéramos que fueran diferentes. Ya quisiéramos estar en una situación diferente. Y no nada más en el ámbito de la cuarentena que hoy estamos viviendo, sino tal vez quisiéramos estar en otro ámbito, tal vez económico, tal vez emocional. Hay que ser pacientes. ¿Qué fue lo que Dios le quiso revelar a Habacuc y que también nos puede ayudar a nosotros? Mira lo que dice Habacuc 2 en el versículo 3. Dios le dijo lo siguiente a Habacuc: la visión se realizará en el tiempo señalado. Fíjate lo que le dijo: la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Como vimos en la escritura anterior, Dios nos quiere llenar de esperanza. Quiere que nuestro corazón esté claro como la luz del día, para que podamos percibir y gozarnos de esa esperanza. De la misma manera, Dios quería que Habacuc pudiese identificar que era necesario esperar. La visión se realizará en el tiempo señalado. La palabra hebrea traducida aquí como tiempo señalado es moed, que se refiere al momento correcto, el tiempo fijado, el momento escogido por Dios en el cual Él permite que suceda algo. De tal manera de que Dios quería que Habacuc pudiese desarrollar paciencia. Hay un viejo dicho según el cual Dios pocas veces llega temprano, nunca llega tarde y siempre es puntual. Todo lo anterior se resume en el vocablo moed, tiempo señalado, tiempo señalado. Cuando una mujer está embarazada, lleva en su interior a ese bebé durante 9 meses, hasta que llega el momento moed para dar a luz, es decir, el tiempo señalado. Y créeme que cuando llega la hora de que nazca ese bebé, es la hora y nada va a retardar su nacimiento. Sé que muchos de ustedes saben de eso. En el caso de mi familia, mis hijos tuvieron esos partos programados, pero aún así sabíamos que el tiempo señalado estaba identificado plenamente. De la misma manera, aquellos que tienen un parto natural han podido identificar que cuando llega la hora, llega la hora. Y eso es moed, el tiempo señalado. ¿Sí? Cuando el bebé llega, llega. Ahora, ni tú ni nadie puede hacer algo para adelantarlo, ni para atrasar el tiempo señalado. Las cosas van a suceder y sucederán de acuerdo al horario de Dios. De tal forma que, como lo decía Efesios, si nosotros no estamos invadidos de esa luz espiritual, de esa claridad que nos provee la palabra de Dios,
difícilmente vamos a desarrollar paciencia. Habacuc necesitaba desarrollar paciencia. Él debía de someterse a Dios. Hoy el llamado que nos hace Dios a nuestros corazones es que podamos someternos a su palabra, que podamos someternos humildemente a su voluntad. De lo contrario, nos va a costar mucho trabajo someternos. Va a ser muy difícil para nosotros someternos. Dios ha trazado un tiempo señalado. Le dijo Dios a Habacuc, la visión se realizará en el tiempo señalado. No era cuando Él quisiera, es cuando Dios quiera. Nuestro Señor Jesús le costó ir a la cruz, pero sin embargo, Él estuvo dispuesto a que no se hiciera lo que Él quisiera, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Por más difícil que fue para nuestro Señor, hizo la voluntad del Padre y lo hizo por ti y por mí. Entonces, en el ámbito que Habacuc se encontraba, él necesitaba aprender que el tiempo señalado, Dios lo estaba determinando, no él. Por más incómodo que Habacuc se sentía por su entorno, había corrupción, había situaciones incómodas a su alrededor, lo mismo que hoy nos acontece a ti y a mí. Pero no va a ser en el momento que nosotros querramos, sino va a ser cuando Dios lo permita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar. ¿Qué tuvo que hacer Habacuc? Esperar. No debemos dejar pasar las promesas de Dios. Cuando Dios nos promete algo en su palabra, tal vez nosotros debemos de tener paciencia para que esas promesas lleguen, pero de lo que podemos estar seguros es de que las promesas de Dios se van a cumplir. Eso nos debe de alegrar, eso nos debe de animar. Ahora mismo es posible que estemos esperando algo tú y yo. ¿Qué es lo que estás esperando hoy? ¿Qué es aquello que tanto anhela tu corazón? Aquello que le has preguntado una y otra vez a Dios. Aquello que has sido con esa frecuencia y le has pedido y le has rogado. Tal vez estás comenzando a pensar que no va a ocurrir nada, que no va a haber respuesta. Tal vez has estado orando, querido hermano, y no has encontrado respuesta. Y a lo mejor nos hemos sentido que cuando más fuerte estamos orando, más pareciera alejarse Dios de nosotros. No permitamos que la duda nos invada. No permitamos que la duda llene nuestra mente y nuestro corazón. Cuando más estamos suplicantes con Dios, debemos de estar confiados en que eventualmente, en el tiempo señalado, llegará la bendición. Tal vez tienes a un familiar enfermito y tú estás pidiéndole a Dios. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios tiene el poder para hacerlo. Tal vez has estado pidiendo que Dios te libre de alguna cuestión de tu carácter. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en su momento. Lo que tú y yo necesitamos es no dejar de ser constantes. Ser constantes con Dios. Tal vez estás pidiendo que la situación económica cambie o algo en tu matrimonio. Debes de seguir orando. Debes de seguir suplicando. Amigo, te invitamos a que dependas de Dios. Pero tal vez es necesario esperar un poco. Tal vez es necesario tener esos oídos atentos e identificar que Dios tiene el tiempo señalado. Tal vez nuestro hijo está en una actitud rebelde. Tal vez está lastimándonos el corazón. Hay que orar, hay que suplicar a Dios y llegará la bendición. Es bien importante no perder de vista esto. No perder de vista que Dios quiere que sigamos nosotros insistiendo de rodillas. Dios trabaja en sus tiempos, no en los nuestros. Necesitamos ser pacientes, necesitamos esperar, necesitamos dejar
que las bendiciones de Dios lleguen en el momento señalado. Por eso es bien importante que aprendamos a desarrollar esta paciencia que Dios hoy quiere revelar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la Escritura? En la segunda parte de este versículo 3. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Si tú sientes que ese recipiente de fe se está agotando, recuerda esto. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir, pero va a ser en su momento, no en el tuyo ni en el mío. Va a ser en el momento de Dios. ¿Sabes? No eres el único que batalla. Más de uno. Estamos librando esta batalla de la paciencia. Más de uno estamos librando esta dura pelea por la paciencia. Parte de la maduración, querido hermano, consiste en aprender a esperar en Dios y a que se cumplan sus promesas. Y no debemos olvidar que tenemos en la palabra promesas de gran valor, promesas muy valiosas. Mira lo que dice la Escritura. Veamos Romanos 8, versículo 24 al 25. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Romanos 8 dice así, versículo 24, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Qué nos está enseñando Dios por medio del apóstol? Dice el versículo 24, porque en esa esperanza fuimos salvados. ¿A qué esperanza se refería Pablo? Vayamos rápidamente a otra escritura. Hebreos 6:19. Hebreos 6:19. ¿Qué dice? Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y luego dice el versículo 20. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira nada más lo que nos enseña la Escritura. Por eso es bien importante que cuando vemos esta parte en Romanos 8, versículo 24, podamos nosotros identificar qué es lo que Dios nos revela. ¿Sí? La verdad resplandeciente de la vida al lado de Dios. Lo que nuestro Señor Jesús hizo es el cumplimiento de una promesa. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios, porque como lo dice Hebreos 6:19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Entonces, nuestro Señor Jesús es el precursor que entró por nosotros. Entonces, es bien importante, querido hermano, querido amigo, que podamos ver que cuando Pablo habla aquí en Romanos, dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Habacuc tenía que comprender que esa marcha, ese proceso, tenía que darse en el tiempo señalado. Y hoy es importante que tú y yo podamos darnos un tiempo para identificar lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo podía identificar precisamente eso, que la situación del ser humano era algo que podría parecer que no tenía remedio.
Pero Pablo aquí no era un pesimista, sino más bien Pablo tenía fe, tenía fe. A pesar de que Pablo veía el pecado y la situación del mundo, veía también el poder redentor de Dios. Y es bien importante que nosotros veamos eso, porque cuando dice en el versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y es precisamente en la constancia de lo que se trata esto, que podamos ir a orar con Dios, que podamos ir a la palabra de Dios para encontrar la fortaleza que necesitamos. Pablo veía el poder redentor de Dios. Veía obviamente las situaciones a su alrededor, pero no dejaba de ver a Dios y veía con esperanza a Dios. La vida entonces para Pablo no era una espera desesperada, sino más bien era algo en donde él podía refugiarse. Él podía ir a la roca que es nuestro Señor y encontrar renovación, encontrar esa fortaleza que él necesitaba del día a día. En, el, en Romanos 8, en el versículo 19 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Qué interesante es esto, lo que dice el versículo 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Cuando vemos esta palabra, anhelar, es algo que genera expectación. Es algo que se describe como la actitud del que adelanta la cabeza y empieza a agudizar la mirada hacia el horizonte. Entonces, ese anhelo de los hombres y mujeres de Dios es algo que cada uno de nosotros debe de tener fijo en el corazón. El tiempo que estamos viviendo puede ser muy difícil. La espera puede ser muy complicada, pero si ponemos la mirada en lo eterno, si ponemos la mirada en el cielo, qué grato va a ser para nuestros corazones. La espera va a ser diferente. Y era lo que Habacuc tenía que aprender. Pablo lo aprendió. La vida para Pablo podía ser fatigosa, podía ser frustrante, pero sin embargo, la esperanza de la cual nos hablan las Escrituras le llenaba de paz, le llenaba de tranquilidad. Nosotros como cristianos podemos estar en situaciones muy difíciles, pero al poder experimentar esta esperanza de la cual nos habla la Escritura, podemos gozarnos y podemos tener paciencia. Es bien importante eso. De tal forma de que cuando acudimos a las Escrituras, vemos un ejemplo de cómo otros enfrentaron este ámbito de la paciencia y tuvieron que encontrar esa fortaleza en Dios. Dios les prometía algo, pero ellos tenían que esperar. Ellos tenían que esperar en el momento que fuera oportuno delante de los ojos de Dios. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel, para reconstruir la nación de Israel. Entonces, Moisés tuvo que aventurarse en un viaje que duró 40 años. 40 años. Sucedieron tantas cosas durante esos 40 años. Tener que salir de Egipto, las plagas, la primera Pascua, esa salida apresurada de los lugares y la rápida caminata por el centro mismo del Mar Rojo, fue algo muy extenuante. Pero Moisés tuvo que aprender a esperar el tiempo indicado por parte de Dios. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. ¿O qué te parece José? ¿Lo recuerdas? El muchacho de la túnica de colores. Dios le dijo, vas a ser un gran líder sobre tus hermanos y sobre la nación entera. ¿Y qué sucedió? Sus hermanos lo lanzaron a un foso
en una cisterna sin agua, lo vendieron como esclavo y después de eso fue acusado falsamente por la mujer de su amo. Fue enviado a la cárcel. Pasaron años antes de que Dios cumpliera su promesa, pero Dios cumplió su promesa y fue el segundo en el puesto del gobierno de todo Egipto. Eso es esperar. Eso es saber esperar. ¿Cómo estás tú en ese ámbito? Tú y yo necesitamos desarrollar la paciencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como nos lo dice la Escritura en Romanos 8:24, porque en esa esperanza fuimos salvados. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Porque como dice también el versículo 24, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Y esa es la parte en la que estamos acostumbrados nosotros. Que todo sea rápido, que todo cambie rápido, que esta situación se resuelva rápido. No, tenemos que aprender, como tuvo que aprender Habacuc, a darle el tiempo a Dios, a esperar que Dios obrara. Otro ejemplo es el de Job. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuesta a su situación. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Y dice la Escritura que nuestro Señor, al ver el dolor, lloró con ellos. Nuestro Señor no está alejado de nosotros. Ese es un engaño del enemigo. Nuestro Señor está cercano a nosotros. Necesitamos ser pacientes. Los discípulos de nuestro Señor tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, es bien importante aprender a esperar. ¿Qué otra cosa podemos aprender? ¿Qué otra cosa podemos tomar? Dice la Escritura en Habacuc, volvemos a la Escritura en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, en esta tercera parte de este versículo, dice, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. A veces, como hemos hablado, es difícil la espera, pero hay que esperar, hay que ser paciente, sin falta vendrá. ¿Qué hacer entonces mientras esperamos? ¿Estar todos inquietos? ¿Estar todos ansiosos? A veces así estamos, a veces así estamos. Son muchas las personas que piensan que es como encontrarse en medio del tráfico o estar en una fila, ¿no? En una tienda de supermercado. ¿Cómo estamos a veces? Refunfuñando. Ah, pues aquí está. Oh, ya se atravesó este hombre. Oh, el sol me está agobiando. Y estamos refunfuñando en una fila de supermercado, del banco, de donde sea. Eso es saber esperar. En nuestra vida necesitamos aprender a esperar con un corazón apacible, con un corazón dócil. ¿Sencillo? Claro que no, no es sencillo. Ninguno de los ejemplos que poníamos anteriormente, que hablábamos anteriormente, les fue fácil. Lo que estás viviendo para nada es fácil. Lo que estamos experimentando no es nada sencillo. Pero dice la Escritura, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Querido hermano, tenemos un gran tesoro, que es la palabra de Dios, que es nuestra relación con Dios. Cuidémosla. Dejemos de ir con Dios de rodillas. Mi familia y yo estamos haciendo mucha oración por los amigos que nos dicen, ¿sabes qué? Mi familiar está enfermo, mi papá está enfermo, mi hijo está enfermo. Y yo escucho las voces de mis hijos suplicándole a Dios, Dios sánalo, Dios cúralo. A mí me conmueve tanto.
Yo tengo que crecer en mi devoción a Dios. Me he sentido muy animado de ir con Dios. Yo te quiero animar. Esas áreas débiles, ve y preséntaselas a Dios. Ármate de esa paciencia que te va a ayudar, que te va a fortalecer. No es fácil, pero ¿sabes qué? Es mucho lo que podemos aprovechar de la situación en la que nos encontramos ahora. Abrir la Biblia y profundizar en la palabra de Dios. Pongamos como ejemplo a ese siervo que está esperando el momento de brindarle a su amo el servicio debido. Ese siervo está esperando el momento. Así nosotros, al ser alimentados por la palabra de Dios, estaremos esperando el momento para hacer su voluntad. Y nuestra familia lo va a notar, nuestra familia lo va a ver. Desde nuestra actitud, nuestra sonrisa, nuestra calidez del corazón. Cuando un siervo le brindaba lo mejor a su amo, el amo le recompensaba, el amo le bendecía. Y nosotros necesitamos aprender a desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios va a bendecir en el momento en el que Él lo determine. Nuestro Dios va a bendecir en el momento más oportuno en nuestras vidas. Mientras nosotros estamos esperando, debemos estar sirviendo a Dios todo el tiempo. Y yo hoy te quiero preguntar, ¿estás sirviendo a Dios? ¿O te estás quejando más? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estás refunfuñando, haciendo un berrinche? No debemos limitarnos a sentarnos en un lugar y a estar en un berrinche o en un capricho. Necesitamos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, tal y como lo hizo nuestro Señor. Si nuestro Señor lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para resistirnos? Esperar en Cristo, esperar en Dios, significa que estemos moviéndonos, actuando. Eso es lo que significa. Esperar en Dios no es estar de brazos cruzados a que un día la bendición llegue. Es estar yendo a Él en oración. Es estarle buscando. Entonces, la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso lo dice Colosenses 3:17. Que cada cosa que hagamos, ya sea de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. De manera que, aun cuando no comprendamos lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas, ni por qué tenemos que atravesar por algún valle de dificultad, debemos de seguir haciendo la voluntad de Dios. Querido hermano, te quiero animar. No te desanimes. No dejes que decaiga tu espíritu. Refúgiate en el Señor. Querido amigo, te invito a que puedas acercarte al Señor. Lo sé, no es fácil, pero sabes, Dios nos da la salida. Dios nos da la solución. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Veamos. Primera de Pedro 1:13. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro 1:13? Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Mira lo que nos enseña esta escritura. Dispónganse para actuar con inteligencia. Debemos de tener disposición, dominio propio, que nuestra esperanza esté completamente en la gracia. Definitivamente, tú y yo tenemos tanto que refugiarnos en el Señor, fortalecernos en el Señor. Habacuc tuvo que aprender.
Y hoy tú y yo también podemos aprender a encontrar esa disposición para en medio de la situación que vivimos, estar refugiados en Cristo. Hoy más que nunca requerimos de paciencia. Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás posibilidades. Esperar en Dios, lo que hacemos es porque es la mejor y la única opción, la más esplendorosa opción. Definitivamente nos ayuda. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda. Y si no responde, debemos esperar aún más. Si consultamos a Dios y luego le damos la espalda, ¿qué clase de hombres y mujeres de Dios somos? Amigo, mantente en el llamado que Dios te está haciendo a tu corazón. Por más difícil que parezcan las cosas, mantente. Habacuc tuvo que aprender a que toda la circunstancia tan tremenda que había a su alrededor, Dios tenía un tiempo señalado. Dios tenía un tiempo señalado y había que saber esperar. Dios nos llama a ser pacientes. Debemos esperar a que Él responda. Jesús nuestro Señor, te recordarás que nos habló acerca de la viuda ante el juez injusto. Y la viuda iba insistente. ¿Y qué es lo que nos enseña nuestro Señor? Que era necesario orar y no desmayar. ¿Anhelas que Dios bendiga? No te despegues de Dios. Dios nos llama a ser pacientes. ¿Estás tocando la puerta? Se va a abrir. Confía en Dios. Se va a abrir. Esperar no es quedarse cansado, de brazos cruzados. Esperar significa que vamos a estar tocando la puerta. Tocando la puerta. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla. Es el tiempo para orar, para buscar al Señor, para que nos fortalezca. Es el tiempo para no rendirnos, para no desesperarnos, no cansarnos. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que nos rindamos. No te rindas. Sigue adelante. Aunque estés cansado, vayamos a Dios y encontraremos descanso en Él. Las decisiones, algunas de ellas que hemos tomado han sido equivocadas y mira el resultado que nos ha traído. El ser paciente es una buena decisión. Ser paciente es una muy buena decisión. Ir a Dios y decirle que confiamos en Él. Que confiamos en Él y que esperamos en Él. De tal manera de que la espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. ¿Qué hay en tu interior? Fe, determinación. La espera entonces va a estar llena de esperanza. La paciencia se va a fortalecer. Dios estará obrando de una manera increíble. No perdamos la fe. El tiempo señalado, Dios lo sabe. Dios sabe en qué momento llegará la bendición. No te desanimes, no te desalientes. Dios nos llama a ser pacientes. Dios nos llama a no perder de vista lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Quiero invitarte a que no desfallezcas. Quiero animarte a que no claudiques. Sigue adelante. Profundiza en la Biblia. Quiero animarte a estudiar profundamente la Biblia. Empieza por los Proverbios. Empieza por el libro de Juan. ¿Por qué no leer estos dos libros de la Biblia y profundizar en ellos? Porque Juan tenía una relación muy cercana con el Señor.
¿Por qué los proverbios? Porque nos van a ayudar a discernir. Si estás leyendo hoy un libro, enhorabuena, adelante, un libro de la Biblia. Pero si no estás leyendo un libro de la Biblia, te animo a que lo hagas y que podamos orar, que puedas ir a Dios en oración. La espera va a ser más placentera. Dios nos llama a ser pacientes. Que Dios les bendiga. Seguimos haciendo oración. Confiamos en que Dios está completamente en control. Que a Él sea todo el honor y la gloria. Buenos días, hermanos, un gusto saludarles. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. En esta mañana quiero compartir con ustedes la Santa Cena del Señor. Y para antes de comenzar quisiera decirles que estaba haciendo referencia en que nosotros como seres humanos en este mundo estamos satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hacemos. Realmente sí vivimos una vida plena, una vida satisfecha. Y me puse a reflexionar y estaba pensando en un ave que se llama alondra. Es un ave pequeñita, es un ave que es muy cantadora, que es un ave que no está satisfecha, que es un ave que empieza a cantar desde antes de amanecer y no deja de cantar porque no se satisface hasta no ver la luz del sol. Es una ave muy pequeñita, como les decía, pero es muy insatisfecha. En su cantar, en su corazón está el canto, y no deja de hacerlo hasta no ver la luz del sol. En cambio, por otro lado, si vemos a un animalito, por ejemplo un perrito, que está ansioso porque tiene hambre, lo alimentamos, le damos de comer y queda satisfecho. Al ratito se duerme, está tranquilo y ya no pasa nada. Nosotros como seres humanos somos muy parecidos a la alondra porque no encontramos la satisfacción. Nuestro corazón anhela, está lleno de ese anhelo de un día estar con Dios, de tener la vida eterna. Entonces Dios en su misericordia ha puesto en nuestro corazón ese anhelo, esa eternidad. Entonces por lo tanto nuestro corazón siempre está ansioso, siempre está insatisfecho porque está buscando siempre esa eternidad con Dios. Nosotros cuando somos niños siempre queremos ser grandes, queremos ser como mi papá, por ejemplo, quiero crecer, quiero ser un adulto. Estamos insatisfechos, queremos correr. Y una vez que llegamos a ser adultos, que tenemos ya la vida plena, envejecemos, hay un momento en que nos ponemos a pensar, oh no, ya soy grande, soy adulto, quiero regresar, quiero ser niño otra vez. Entonces, no podemos encontrar la satisfacción, no estamos contentos. ¿Por qué no estamos contentos? ¿Por qué es tan difícil encontrar esa satisfacción en esta vida, en esta tierra? Y hermanos, le quiero comentar que en esta tierra, en este mundo, no podemos encontrar la satisfacción. No hay nada que nos ayude a encontrarla. Nuestros anhelos están en el cielo, están en la vida eterna. No la podemos encontrar en esta tierra. Pero ¿cómo vamos a encontrar cómo vamos a llegar a esa satisfacción? ¿Cómo vamos a llegar a Dios? ¿Cómo vamos a cumplir esos anhelos? Para esto les quiero compartir una escritura que está en Juan 3:16. Se las voy a leer. Y dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Como ven, la Escritura nos menciona que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único, el Hijo amado que Dios envió a esta tierra a morir por mí, a dar su vida, a derramar su sangre por mí, es la única forma, es el único camino que puedo llegar al cielo, a esa eternidad, a quedar satisfecho, porque en esta tierra no lo puedo encontrar. De tal forma que por medio de nuestro Señor Jesús, que Él vino a salvarnos, a dar su vida por mí, es como yo lo puedo lograr. Su sangre que Él derramó limpió mi pecado, me hizo ser libre, dejé atrás mis cargas, mis ataduras, mis malos hábitos, mis malas costumbres, de tal forma que hoy por hoy mi vida es nueva, mi caminar con Cristo es diferente, día a día debo de arrepentirme, día a día debo de honrarlo a Él, debo imitar su camino, debo ser un hombre recto, un hombre justo, un hombre que ama, que perdona, que sirve a los demás, que pone primero a mi hermano, a mi prójimo antes que yo. De esta forma estoy garantizando que a través de este sacrificio que el Señor Jesús hizo por mí
y de este ejemplo que me dio, estoy garantizando que un día yo voy a estar en el cielo con el Señor. Un día voy a estar satisfecho porque voy a tener la eternidad al lado de Dios y no va a haber nada que me haga falta. De tal forma que, hermanos, quiero animarlos a que día a día cubramos esa satisfacción, esa falta de satisfacción con nuestro Señor Jesús, con imitar su ejemplo, caminar con Él, hacer cosas que lo agradan para honrarlo día a día. Y hermanos, eso es lo que le quería compartir. Ahorita, si por favor me pueden acompañar a una oración para compartir la Santa Cena del Señor, y la vamos a encontrar, voy a leer una escritura que está en Romanos, en Mateo 26, del 26 al 28. Y dice así: Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. ¿Me acompañen por favor a una oración para tomar la Santa Cena? Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, Señor, compartiendo de tu palabra, Señor. Compartiendo, Señor, de lo mucho que has hecho por mí, los cambios que has hecho en mi vida, Señor. Mi caminar ha sido diferente, Señor. He dejado esas cargas, esas costumbres que me ataban, Señor, que no me traían nada bueno, Señor. Señor, pero quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad, Señor, por haberme escogido, por haberme dado esa vida nueva, Señor, a través de mi Señor Jesús, Señor, a través de su sangre poderosa, Señor, que Él derramó para limpieza de mis pecados, Señor. Por favor, bendice este pan, que es el cuerpo de mi Señor Jesús, y este jugo de uva, Señor, que es su sangre preciosa derramada en favor de muchos, Señor, para que pueda yo, Señor, tener un corazón limpio, un corazón dispuesto, agradecido, Señor, a hacer tu voluntad siempre, mi Padre. Bendito seas, mi Señor. Gracias por todo. Te oro todo esto, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias por todo, hermanos.